tardes, jóvenes de tercero básico, bienvenidos una vez más a la clase. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestro tema de la clase número 2, colonización y sometimiento de los pueblos originarios de Guatemala y otros de Centroamérica. De hecho, vamos a dar continuidad porque, como nos dimos cuenta en el primer tema, hablábamos sobre la conquista e invasión de los españoles a Guatemala. Recordemos que este descubrimiento, esta invasión trajo consecuencias para nuestro continente y en específico para nuestro país, principalmente dominado por el Imperio Maya. De hecho, cuando hablábamos sobre la invasión que se dio, recordemos que fue gracias a la división que existía entre algunos pueblos que resultaron aliándose a los españoles para conquistar a los imperios más fuertes, como los quichés. Vamos a hablar ahora sobre la colonización, y cuando hablamos de la colonización estamos hablando de la imposición de las colonias reales en nuestro país, y de hecho vamos a hablar que este periodo abarca del año 1524 hasta el año 1821, que es donde se da la independencia de nuestro país. A partir del año 1524 existía un ordenamiento real, así se le conocía. En primer lugar, en la cabeza estaba el rey. De hecho, el rey de España era el que giraba las órdenes a las personas que tenía en nuestro país, por decirlo de esta forma, ya que tenía algunos ayudantes o algunos líderes que gobernaban el país para poder extraer todos los minerales que posteriormente harían grande al continente europeo. Uno de estas grandes ayudas para el rey en nuestro país, es decir, los líderes o jefes de las colonias, la representaba el ayuntamiento. Y en el ayuntamiento estaban dos grandes personajes o dos grandes líderes de este establecimiento. Eran los regidores, que fungían como alcaldes. De hecho, de acá viene algunas de las funciones que posteriormente fueron implementándose en la política de nuestro país. Los regidores lo que hacían era ordenar a los terratenientes en ese entonces a la encomienda, el repartimiento. Ellos eran los que básicamente llevaban el control de todas estas actividades que existían en ese entonces. Cuando hablamos de la encomienda, del repartimiento, estamos hablando de cómo se dividían a los esclavos los españoles según el tipo de tierra. De hecho, llama la atención que en una oportunidad la Iglesia Católica da una sugerencia al rey sobre poder brindar el espacio para que los indígenas pudieran tener su propio gobierno. Y en ese mismo periodo pues lo hicieron como un experimento, y ellos aducían en posteriores conclusiones que los indígenas no podían organizarse, no tenían una muy estable o buena forma de liderazgo. Lo que sucedía era de que ya tenían tanta influencia algunas personas, algunos indígenas, algunos esclavos, ya eran tan influenciados por parte de los españoles, que cuando quisieron darles la oportunidad de tener un liderazgo entre ellos, pues se dio aquel enfrentamiento, ¿verdad? Que todos querían ser líderes, o en algunas otras regiones nadie quería tomar la batuta. Esto fue lo que sucedió debido al establecimiento de las colonias. Pero vamos a continuar. Tenemos la Real Audiencia. De hecho, en la Real Audiencia se daba, básicamente era como un juzgado, y en este como juzgado compadecían algunos españoles que probablemente tenían algún tipo de problema con tierras o con esclavos que quizás se habían ido con algún otro español, o de pronto se estaban adueñando de las tierras. Esta era la función principal de la Real Audiencia, solucionar este tipo de conflictos. Luego también el último que vamos a ver el día de hoy, las capitanías generales. Y de hecho las capitanías generales
eran muy importantes no solamente en el ordenamiento territorial, sino también en la defensa del mismo territorio. Es decir, estas capitanías generales funcionaban como unos cuarteles militares. De hecho, los gobernadores, en este caso, eran militares al 100%. Claro, estamos hablando de militares españoles. Todas estas personas que tenían un alto rango o un tipo de liderazgo dentro de las colonias eran 100% españoles, o en el caso que posteriormente se dio el mestizaje, pero tenían que tener descendencia española. Vamos a que todo esto se llevó a cabo para poder llevar un ordenamiento dentro de los indígenas, o es decir, para los indígenas. También vamos a ver en la próxima clase cómo fue que influyó en gran medida la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo entró la educación. Vamos a hablar también un poquito ahí sobre la Pontificia Universidad de San Carlos, tricentenaria por cierto. El día de hoy quiero concluir con lo siguiente. Quiero presentarles esta imagen en donde podemos observar 4 tipos de viviendas, ¿sí? En la primera podemos observar la iglesia. De hecho, es el diseño o básicamente el plano tradicional de una iglesia católica. Luego también teníamos la casa o el lugar donde se estipulaban la Real Audiencia. Si se dan cuenta, el tamaño era aún mayor. Y luego tenemos las capitanías generales. Y por último, si se dan cuenta, básicamente eran las casas de los indígenas, ¿verdad? Era una gran diferencia la que existía. Lo vamos a dejar por acá. Este ha sido el tema del día de hoy. Quise enseñarles esta diferencia ya que pues básicamente estamos hablando del sometimiento de los pueblos originarios de Guatemala. Y de hecho fueron sometidos de una forma muy cruel, ¿verdad? Porque se les quitó básicamente todos los derechos y se les impuso trabajo forzado. Entonces, que Dios les bendiga, que tengan muy buena tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Por el día de hoy no habrá tarea, hasta la próxima clase. Feliz tarde.